Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Soy Christian Vanken, el jardinero de este jardín y de este programa Desde el Jardín, que se transmite todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, aquí en Pauta. Hoy día vamos a tener una conversación sobre una película preciosa que he tenido la fortuna de ver antes de que se estrene en Chile, Borges and Me, cuyo protagonista, el que protagoniza ni más ni menos que a Jorge Luis Borges, es un chileno, Luis Ñeco, uno de los actores chilenos con mayor trayectoria internacional, que ha hecho un recorrido muy interesante en la construcción de personajes complejos y figuras reales como Pablo Neruda, el cura Caradima y otros. Quiero partir, antes de conversar con Luis sobre esta película, que está a punto de ser estrenada, un poema de Borges quiero compartir con ustedes que se llama Composición escrita en un ejemplar de la gesta de Beowulf. Y dice Borges en ese poema: a veces me pregunto qué razones me mueven a estudiar sin esperanza de precisión, mientras mi noche avanza, la lengua de los ásperos sajones. Gestada por los años, la memoria deja caer la en vano repetida palabra, y es así como mi vida teje y desteje su cansada historia. ¿Será, me digo entonces, que de un modo secreto y suficiente, el alma sabe que es inmortal y que su vasto y grave círculo abarca todo y puede todo? Más allá de este afán y de este verso, me aguarda inagotable el universo. Aparte que ser un poema, por decirlo así, ontológico, potentísimo y metafísico, cuando él dice que me pregunto qué razones lo llevan a estudiar sin esperanzas de precisión mientras mi noche avanza, o sea, mientras va envejeciendo la lengua de los ásperos sajones. La misma pregunta voy a tener que hacerle a Luis Ñeco, porque en esta película él tiene que recitar fragmentos de esa lengua sajona antigua. Hay un episodio muy hermoso mirando el mar y estoy en nexo directo con Luis Ñeco, quien está, me imagino, en Francia. Luis, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, te escucho y te veo, Cristian, ¿cómo estás? Quería estar acá en este entorno, pues estamos en verano acá, verano más amable de lo que ha sido en otras partes de Europa, pero igual un verano seco, duro. Oye, idílico el Eh, lugar, ¿dónde estás? Oye, ¿en qué parte estás? ¿Y se ve montaña, se ven viñas? ¿Qué es lo que es eso? se llama la Drôme Provençal. La La Drôme Provençal. maravillosa Drôme. ¿Tú sabes qué es la Drôme? Vivía mi poeta en lengua francesa favorita, que es Philippe Jacotet, o nació ahí en la Drôme, o vivió en Drôme, en un pueblito. Y en fin, es una preciosa zona la Drôme. No, mira, te muestro esto es un lugar increíble, que estoy acá en casa de unos amigos, que bueno, me he pasado aquí un tiempo. Y allá abajo, por ahí, hay un pueblito, para que tú veas, que se llama La Roche-Saint-Secret. La Roche-Saint-Secret, que es curioso, porque un día pregunté, porque había la Segunda Guerra Mundial, Sí. y la Segunda Guerra Mundial está acá presente todavía. Bueno, entonces son viñedos, tierras de lavanda, y por el calor se han ido quemando las lavandas, ponte tú, medio que se quemaron los campesinos. Aquí abajo hay un señor muy simpático que se llama Monsieur Marcel. Y un día le dije: usted debe ser pariente de un ministro de Finanzas. Nous avons en Chile un ministro de Finanzas, Marcel. Y me dice: je ne connais pas Marcel. Oye, Como- Luis, Oye, pero no, te cuento, este pueblito, para que tú sepas, la Roche-Saint-Secret tiene una realidad con otro pueblito, pues se supone que estos tipos de la Roche fueron colaboracionistas. Los del otro pueblo, Becón, eran como los que fueron a la guerra y murieron. Y tú te das cuenta que todavía están presentes en estos pueblitos en Francia
esa cosa de los colaboracionistas, los que murieron, y la guerra terminó hace 80 años. O sea, esto es impresionante, es bien impactante. Oye, Luis, vamos a hablar de esta película que está inspirada, Borges and Me, Borges y yo, que está inspirada en un libro autobiográfico de un escritor norteamericano, Jay Parini. A ver, cuéntame un poco la historia de esta película y de este libro y de este escritor que conoció a Borges, para poder meternos de a poco Mira, en el mundo de la película. sí, sí, sí. A ver, a mí esto, bueno, me llegó la historia, me llegó el guión, muy divertido porque me llegó por mi agente mexicano. Entonces me dice, ay Luis, te mandamos esta historia. Le digo, sí, sí, me acaba de llegar un guión, ¿de qué? De Borges. Entonces le digo, ya, sí, Borges, sí. No tenía idea. Y dime qué tengo que interpretar, al secretario de Borges, al amigo, no sé, al cartero de Borges. Ay, no, güey, me decía, pues tienes que hacer al Borges este. Y ahí te O quedaste sea, lelo, weón. ¿Ah? pero léelo la noche entera, Cristian, no pude dormir, porque me leí el guión, le dije, ¿en serio? Ay, sí, al Borges ese, está bien bueno, güey, porque ya hiciste a Neruda y ahora tienes que hacer al Borges. Pues esto va bastante bien. Entonces, ya, ok. Me leí el guión y te juro que no pude dormir porque el guión era fantástico. La verdad que el guión es una buena muestra de lo que es un guión adaptado. Lo hizo Oren Moverman, que es un gran guionista gringo, sobre la novela que ha sido muy bien criticada, una novelita chica que ha sido muy bien criticada de este autor que se llama Jay Parini. Jay Parini es a ver, ha sido, ya jubiló, profesor en grandes universidades, Oxford, Cambridge, Yale, terminó sus días, bueno, en St. Andrews, terminó sus días en Vermont, eh, terminó sus días, digo, porque ya no está activo, pero un tipo que ha publicado 30 y tantos libros, poesía, y tiene creo que un Oscar a su haber por una novela sobre Tolstoy, y tiene una novela magnífica, magnífica, magnífica sobre Walter Benjamin. Impresionante. Entonces, Jay escribió este libro a partir digo Jay con esta propiedad porque lo conocí durante el rodaje, nos hicimos bien amigos, eh, y escribió esta historia a partir de una aventura que él tuvo siendo un joven estudiante en St. Andrews, en Escocia, en los años 70. Él estaba escapando de sus padres, pero también estaba escapando de la guerra, y de hecho parte del conflicto del libro es que su hermano sí fue a la guerra y en Vietnam y con no mucha suerte, digamos, el hermano murió y él estaba estudiando, comenzó a estudiar literatura y su profesor, ¿cómo se llama? Eh, ah, Ay, se me olvidó el nombre, pero No bueno, importa. que era el traductor de Neruda. El profesor además era el traductor de Neruda y era el traductor de Borges, ¿ya? Eh, y de repente él acepta ser su profesor, su mentor, y un día le dice, oye, mira, fíjate, recibo en mi casa a este gran escritor argentino. Ah, no, no lo conozco. Ya, ven a conocerlo, bla, bla, bla. Y después de conocerlo, el tipo un día lo dice, oye, ¿sabes que yo me tengo que ir a Londres? Y Borges quería, que efectivamente este viaje, todo esto es cierto, sucedió, Borges quería ir a conocer las Highlands y quería ir a conocer la cultura anglosajona, tal, llegar hasta el lago Ness, en fin, conocer toda esa zona. Inverness, donde sucedió la tragedia de Macbeth, bla, bla, bla. Y le dice, yo no tengo cómo llevarlo, así es que, bueno, hazte cargo tú. El tipo le dice, bueno, porque no puedo, yo tengo que ir a ver otro poeta, sobre el cual estoy haciendo mi tesis. Bueno, pero aprovechas, lo llevas, qué sé yo. Y esta es la historia, efectivamente real, del viaje que este joven estudiante hizo con un Borges ya consagrado. Borges ya en esa época, en los años 70, había escrito todo. Eh, y conoció a este gran, gran, gran escritor, se hicieron amigos, entre comillas, pero la historia es lo que Ewan McEwan, que este gran autor inglés, dice en una reseña sobre este libro, una de las historias más bellas de amistad que he podido ver escrita, porque según Jay Parini, el autor del libro, le cambió la vida. Él dice que él no sería autor, que él no sería escritor sin este encuentro con O Borges. sea, Y esta imagínate, esto es como
que te dicen vas a tener que llevar a pasear a Homero, ¿no es cierto? Que era así, igual que vas a tener que estar con Homero y vas a tener que llevarlo de paseo, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿no? Quizás él no tenía, él como joven no tenía la dimensión. Ahora, interesante, Luis, que hayas tenido que interpretar a dos poetas que estaban en las antípodas, que no sé si se apreciaban mucho. Parece que de parte de Borges poco la apreció Neruda y varias o sea, estuviste en el pellejo de dos poetas muy distintos, ¿no? ¿Y qué significó? Porque tú, obviamente, que tú eres un hombre culto, lector, etcétera, yo lo sé, inquieto literariamente. ¿Qué significa, qué descubriste de Borges que no conocías antes, digamos, al entrar en el personaje? Es bien impresionante. Bueno, Alistair Reed se llama, que es curioso, porque era mal traductor de Neruda. Eh, es bien impresionante. Alguna vez te escuché, no creo que hace mucho, pero en uno de tus programas, claro, y lo que a mí me pasó cuando hice Neruda, que a todo esto, Neruda, es curiosa esa película, porque hasta el día de hoy, esta película de Borges la acabamos de estrenar hace poco en Edimburgo. Después te cuento eso, pero le mandé un mensaje a Pablo Larraín para decirle, Pablo, que curiosamente, cada vez que me enfrento a cosas como esta, se me aparece Neruda y la película Neruda, que es una película muy importante, que ha tenido una muy buena, ha envejecido muy bien. Porque claro, y hasta el día de hoy yo recibo todavía esa ola de vuelta de Neruda, de enfrentar a este monstruo del lenguaje Neruda. O sea, por todo el mundo dice, inclusive Borges, después hablaremos de eso, lo descalifica un poco diciendo, este poeta menor, comunista, gran poeta político, por favor, tú lees a Neruda y, o sea, Neruda es de las cúspides de, ¿no es El cierto?, de idioma la español. poesía. O sea, por favor. Y después lees a Borges, que no tenía buena relación con Neruda, o por lo menos opinaba mal de él, y tú dices, wow, aquí tenemos a otro monstruo. O sea, de verdad que tú mencionas a Homero, pero, a ver, Neruda, o sea, perdón, Borges habla de Dante, habla de Homero, habla de, bueno, en fin. Se mueve como Eh, Pedro eh, por su casa, en la Biblioteca Universal del Mundo. Casa. Yo no, porque es un personaje complejísimo, complejísimo, complejísimo. Cuando yo recibí el encargo de hacer esta película, como te digo, la primera noche no pude dormir, leí el guión, después leí el libro, después comencé, porque en el guión yo decía, pero todo lo que cualquier actor quiere hacer, recitar en anglosajón, en idioma raro, declamar a Shakespeare, enfrentarse al monstruo del lago Ness, en fin, viajar por estas Highlands, todo el tema. Yo decía, pero esto es un regalo del cielo. Entonces digo, bueno, después digo, bueno, tengo que, a ver, meterme en esto. Yo, la primera noticia que tuve de Borges, fíjate, no en el colegio, yo soy viejo, yo salí del colegio en el año 79. Más bien, en el colegio se estudiaba, por lo menos en el colegio que yo estudié, se estudiaba más bien los clásicos. Yo tuve una muy buena formación. Yo podría hacer un campeonato de ortografía, porque Ah. creo que una muy buena formación con los clásicos, ¿no es cierto? El mío Cid Ah. Campeador, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Ya después en cuarto medio, tercero, cuarto medio, otras cosas, pero Borges, la verdad que no. Yo cuando entré a la universidad a estudiar biología, curiosamente en la Facultad de Ciencias, a la gente de neurociencia, a la gente que ya veía mundos complejos, te quiero decir, ya un poco abrazada la complejidad, le interesaba mucho Borges. Y ahí conocí a mucha gente que era experta en Borges y claro, y ahí tú entiendes por qué, después de leerlo, comprenderlo, a ver, intentar comprenderlo, eh, tú entiendes por qué esta gente abrazaba a Borges, porque Borges en los años 40 habló de algo que hoy en día está muy de moda, que es el multiverso. Es como Borges hablaba de universos paralelos, Borges hablaba de puntos que contenían todos los puntos del universo. Entonces, es una cosa que a los neurocientíficos Oye, le explota la Luis, cabeza. el desafío además más grande, porque tú tuviste que hacer el papel en inglés, un En inglés inglés. hablado por un argentino, tuviste que Sí, aprender un poquito y recitar algunos fragmentos anglosajones, de textos sajones, digamos, antiguos, sí, pero también interpretar a un ciego, que no es fácil hacerlo sí. en presencia. O sea, a ver, y que no caricaturizar a Borges, pero aparece un Borges mucho más humano, más entrañable, más cercano que ese Borges inalcanzable, a veces o difícil, que puede aparecer en algún lector que lo lee por primera vez. ¿Cómo trabajaste? ¿Cuál fue la opción? ¿Cuál fue el camino que tú tomaste? Por la opción editorial, por decirlo así. Aparte la del director, obviamente. El director es Mac Turtleman, ¿no? Ya, Sí, vamos a hablar de Turtle, él después.
¿Cómo Sí, fue tu camino, tu opción? ¿Con qué te fuiste encontrando de Borges? ¿Qué dificultades y cómo las trabajaste como actor? sí, como te digo, bueno, decirte, o sea, que te digan tienes que interpretar a Borges, bueno, es un ladrillazo, entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Ya, yo algo había leído a Borges, comencé a leer, leí. Entonces yo tengo la opción, siempre he dicho esto, a ver, si te toca interpretar a un autor así, tienes dos caminos, leerlo todo, estudiar todo, que es imposible, en el lapso de 4 meses es imposible. Como te digo, yo algún conocimiento tenía de Borges, no había leído todo, o sea, estoy seguro que tú sabes infinitamente más de Mm. Borges que yo, mucha otra gente, pero, pero, pero digo ya, ¿qué tú haces? Tú como actor puedes transformarte en un experto en el personaje, literariamente, en su escrito, en sus pensamientos, pero ese no es el camino, tú tienes que interpretar a un ser humano finalmente. Entonces, dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mira, durante 4 meses dormí, me quedaba dormido y me despertaba escuchando. Afortunadamente, a diferencia de Neruda, con Borges hay muchos registros. Hay Borges oral, muchos hay registros. mucho Borges oral, sí. No solo Borges oral, hay muchos Borges que tú lo puedes ver. Mm. Mucho. Sus conferencias. Hay una sola gran entrevista que vi en inglés y ahí me llamó la atención, primero que nada, porque yo decía, Borges, a ver, Borges aprendió a hablar, yo creo, inglés antes que castellano por Sí. su padre. Él leía en inglés, pensaba en inglés, yo creo. Curiosamente, cuando tú analizas su pensamiento, es un pensamiento fluido en inglés, pero a la hora de hablar, curiosamente lo traicionaba su origen porteño y hablaba con un acento muy marcado, ¿no? Entonces también había que hacer un acento, pero sobre todo yo decía por dónde le entro, por dónde le entro, por dónde le entro, porque se acercaba el plazo de comenzar. Bueno, a ver, estuve preparando el personaje en Chile durante 3 meses, después en Londres un cuarto mes y después había que irse a Escocia, ¿no es cierto?, a grabar, a filmar. Entonces llega el momento en que comienza la primera escena, tú dices, wow. Curiosamente, la primera escena que filmé, esto puedo hacer el disclaimer, es la última que aparece en la película, la ultimísima. Esa fue la primera que afortunadamente es sin texto. Pero llega el momento en que tú tienes que hacer hablar este tipo de personaje y tú dices, ¿cómo hablaba este señor? Que todo el mundo lo ha escuchado hablar. ¿Cómo hablaba? Entonces tú tienes ahí que hacer tu propia interpretación. Y esa interpretación, según yo, los actores trabajamos con humanidades, no trabajamos con ideas. Eh, y fíjate que después de mucho tiempo de estar, además aprendiéndome estos grandes monólogos que tenía que decir Borges en inglés, tenía yo tapizado mi apartamento donde estaba en Glasgow, donde estábamos ahí, ¿cierto? El lugar donde nos movíamos para toda Escocia. Lo tenía tapizado de fotos de Borges, escuchaba a Borges todo el día, o sea, Borges, 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 de verdad, la obsesión total con Borges. Y un día vi una foto de Borges, fíjate, que la tenía ahí presente entre todas las fotos que tenía. Y es Borges el día de su matrimonio, que se casó con Elsa Astete, una mujer mayor, Mm. ya muy agraciada, yo te diría físicamente, Borges ya ciego, Borges ya de sus 60 y tantos, 50 años yo te diría, y aparece Borges en un paseo, en alguna plaza, en algún parque en Buenos Aires con esta mujer, una foto de los años 50, 60, 60 tal vez, y Borges con una sonrisa maravillosa, la de un niño inocente que no sabe lo que se enfrenta. De hecho, esa noche él habla que se fue a dormir a la casa de su madre, porque su madre, muy, una gran autoridad sobre él, le recomendó irse a dormir con él a su departamento, no sé si el departamento que él heredó después en la calle Maipú. Este, y él después habla de que él dice nunca, como lo dice en la película, estos son textos de Borges, que yo nunca nunca asistí al banquete de los dioses. I never received the banquet of gods, dice él, hablando él dice que es un tipo que nunca conoció el placer carnal. Esto no sabemos si es parte de la ficción, del mito, hasta dónde esto es verdad o mentira, pero esa fotografía en particular, donde él está el día en su matrimonio, con una sonrisa de una inocencia, que te juro que yo la veo esa foto y todavía me conmueve, y dije, por acá voy a entrar. Claro, y ahí te quería decir, Luis, que lo que aparece es un Lo- Borges, perdón, lo que aparece es un Borges inocente, que a veces es un niño más vulnerable, curioso, profundamente humano, ¿no? Y eso es lo que nos conmueve el Borges que tú interpretas en este film. Hay escenas memorables, como cuando está en una famosa y antigua biblioteca y empieza no solo a oler los libros, sino a lamerlos, como si fueran alimento, porque tenía que
Yo no sé si eso lo hacía Borges y ustedes lo No averiguaron, sé, o lo no inventaste sé. tú o lo inventó el director, eso de lamer No, los libros. no, yo no he inventado nada. No, mira, yo le pregunté, a ver, yo me hice muy amigo del autor, de Jay Parini, que además es curioso, pero el tipo se llama Parini, y efectivamente parece que Borges lo primero que le dijo cuando lo conoció es, Parini, tú te llamas, porque Borges hacía este tipo de juegos intelectuales, ¿no? Parini, como el gran autor Giuseppe Parini, que es un poeta barroco, entiendo que Mm, Borges admiraba mucho a lo Quevedo, digamos, ¿sí? un poco. Entonces, y de ahí en adelante Borges resolvió que él se llamaba Giuseppe. Ujú. Nunca más iba a llamar de otra manera. Y el tipo nunca Giuseppe Parini. Después le dijo que se llamaba Sancho, porque la aventura era entre Quijote y Sancho. Entonces, claro, entonces tú no sabes si eso fue verdad o mentira, pero claro, este Borges, yo conversaba con Jay, con el autor del libro, y le decía, a ver, en la película Borges sale comiendo un queque al principio que tenía marihuana o Sí. hachís. Es cierto, después Borges sale tomando cerveza y Sí, celebrando. cerveza negra, una cerveza negra, ¿no es cierto? En un bar. Y la chupa así, Lo que me dice Parini, que hasta, obviamente, es un autor que él no va a revelar nada, pero me dice, mira, hay cosas del libro que son ficción, pero hay muchas, muchas cosas del libro que son verdad. Ajá. Eh, Tú sabes que al parecer, tan es así la imagen que él construye de Borges en este libro, en esta novela, una pequeña novela, muy, eh, así como leyendo el otro día yo leía algunos ensayos de Borges, me compré los ensayos completos hace mucho tiempo, y Borges, bueno, hablaba de Stevenson, citando a Stevenson que decía que los libros tienen que tener encanto, Mm. las narraciones tienen que tener encanto. Bueno, este libro de Parini sobre Borges tiene un gran encanto. Y, y yo le decía, bueno, esto que construiste es verdad o mentira. Me decía, hay algunas cosas que son verdad, otras que son mentira. Mucho tiene que haber de verdad, porque entiendo que María Kodama, ya muerto Borges y sabiendo que este libro se iba a publicar, montó en cólera y no le gustaba nada la imagen que de Borges aparecía en ese libro. Ujú. Así es que, porque además Borges estaba solo, Sin, sin, conociéndolo. sin, sin María Kodama. María Gómez todavía no la conocía, Ujú. la había conocido recién, y de hecho en el libro, que esa parte, bueno, en la película filmamos mucho y se editó mucho también, una película que podría haber durado 5 horas. Borges en la escena, una de las escenas finales que fue editada, le dice, señores, les tengo que revelar a sus amigos que he conocido en voz de una amiga que me lee mucho, porque yo soy ciego, he conocido el amor y creo que voy a establecer una relación con ella, un poco revelándoles que va a establecer una relación Mm. con María Kodama. Eh, y claro, ve tú a saber qué le pasó a él después de esa relación, pero él fue en lo que yo puedo intuir y así lo construí, que en este viaje, que no fue un viaje breve de 5 días por las Highlands, eh, fue un viaje de libertad total para Borges. Eso es lo que Y- aparece un Borges como que se soltó las trenzas, que ya parece no jugar el personaje del gran, que es más niño, que es curioso, que es ávido, que goza con un pastelito que le pasan ahí, un pastel de chocolate, ¿no? ¿Cómo se llama? un brownie, él le dice, Un browning, sí, ¿no? Se un fascina con brownie el que tenía brownie. que tenía un contenido alucinógeno, Eh, aparentemente puede comer. Yo le pregunté a Jay, le dije, Jay, ¿de verdad tú me juras que Borges se ah. comió ese, en el fondo, un queque marihuana, weón? Entonces le dije, ¿tú me aseguras que se comió ese queque? Y Borges se comió ese queque, y él yo creo que no, para ser honesto, creo que no. Pero una bonita forma de cómo Borges llega a terminar recitando en anglosajón. Y efectivamente sí sabía. Borges sí Oye, sabía y tú tuviste hablar. que aprender anglosajón y recitarlo. Hay una escena magnífica ahí frente al mar en que aparece Hay recitando frente dos al... escenas, porque cuando él llega cuando llegan al lago Ness finalmente, y para esto tuve relación, y es fantástico, porque de verdad ahí tú te das cuenta que los académicos son gente de otro pelo, de verdad, los actores nos movemos en otras aguas. Para esto me pusieron en contacto con un señor que estaba en Phoenix, en Arizona, él era de origen escocés, pero hacía clase, se me olvidó el nombre, Mm. pero hacía clase hace mucho tiempo en Phoenix, en no sé qué universidad importante allá, y le dijeron, mira, este actor tiene que aprender a hablar anglosajón, decir unas cosas en anglosajón, que son dos cosas. Uno, parte de ¿cómo se llama? Ah, el Seafarer, que es un poema,
un poema anónimo, y parte del Beowulf, que es The Song of Creation, la canción de la creación. Entonces, y él se fascinó conmigo porque además se dio cuenta que a mí me gustaba este tipo de cosas de la pronunciación, de los lenguajes extraños. Y el tipo, bueno, yo le di como curso a esto, y el tipo después me escribía 10 correos al día y me hablaba de la pronunciación. Y curiosamente, fíjate que viendo algunas entrevistas de Borges, y yo pensaba que era muy exagerada, pero el anglosajón específicamente se pronuncia eh, muy duro. Es una pronunciación muy dura, pero muy dura. Y Borges, yo pensaba que era parte de su, entre comillas, argentinismo para pronunciar, pero no, él me decía que él pensaba que Borges lo pronunciaba de manera correcta. Eh, Maech bi mesil fun sofi Mira, así es la pronunciación. Sofi Darrekam. Sofi Darrekam. Y este profesor, que parece un experto en anglosajón, Borges lo pronunciaba correctamente, muy duramente. Y es un poema maravilloso, anónimo, de un gran navegante que desafía las aguas desafía las grandes rocas que se acercan, que hacen zozobrar los barcos. Y Borges manejaba todo este tipo de literatura nórdica y literatura La tenía en la que yo sangre, la tenía en su ser más profundo, pero, ¿no? ¿No es cierto? no, y la Y la conocía y la conocía. manejaba. Java. Bueno, hemos caminado esta tarde con Luis Ñeco, actor chileno que acaba de ser Jorge Luis Borges en la película Borges and Me, Y dirigida lo por sería un más. poco para siempre, quiero decir, Sí, porque sí, sí. es Te maravilloso. iba a preguntar eso, la última pregunta era, pucha, hay personajes que son difíciles de dejar. Siempre un actor tiene que vaciarse el personaje anterior para prepararse, para entrar al otro y estar en un estado de gracia. Caramba, que debe ser difícil vaciarse de Borges después de haber convivido 4 meses con él. Tú dijiste, Borges por ahí fue mi amigo durante 4 meses y lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigue siendo. Mira, a mí me carga decir este tipo de cosas porque siempre un poquitito me da un poquito de pudor cuando... No, en serio, cuando los actores dicen, uy, que el personaje me poseyó. Pero yo no sé si, o sea, sí, me poseyó, yo también quise entrar ahí, pero, pero en esa relación un poco vampiresca entre personaje y actor. Pero fíjate que al día de hoy, cada vez que veo a Borges, cada vez que veo sus fotos, cada vez que lo vuelvo a escuchar, cada vez que vuelvo a Borges, y vuelvo una y otra vez, em, me pasa que me, me- me conmueve. No te podría decir esa cosa tan rasca que conozco a Jorge Luis también. No, Esos patúos que jamás. hablan, la Gabriela, como si fuera la amiga. No lo soporto eso. No soporto que No, le yo digan tampoco. así. No, yo tampoco la Gabriela Pablo, cuando La Pablo Gaby. me habló. No, la Gaby, no. No. Jorge Y Luis, claro. me pasa con Borges, fíjate que simplemente vuelvo a entrar ahí y leerlo con toda humildad para volver a intentar entenderlo una y otra vez y profundizar, y me conmueve. Lo único que me pasa cada vez que estoy leyendo a Borges de nuevo, sean sus ensayos, su poesía que es maravillosa, y los ensayos, por Dios, los ensayos son geniales, pero además su ficción y solo de repente digo, ¿por qué estoy tan conmovido? ¿Por qué estoy tan emocionado? ¿Por qué estoy como a punto de llorar? Y es porque, bueno, en fin, parece que estuve ahí. Bueno, tú dijiste la poesía, yo me he vuelto ahora lector, he leído en profundidad la poesía, yo la había leído toda la prosa y he leído la poesía también, pero ahora he ido valorando y revalorando cada vez más a Borges como poeta, Maravilloso. que su poesía va envejeciendo muy bien. Luis, te quiero agradecer esta conversación. Entiendo que viene la prueba de fuego más grande, que es el estreno en Mar de Plata de la película, o sea, el juicio de los argentinos. Ahí sí que Ñeco se juega el pellejo, ¿no es cierto? O sea, fuiste como argentino. Los argentinos tienen esa cosa, tienen personalidad, se la creen. Fuiste, les quitaste a Borges, te hiciste él, bueno, y ahora viene la prueba de fuego en Mar de Plata, eso va a estar Mira, entretenido, Luis, ¿ah? Mar del Plata alguna vez tú me ves ardiendo en alguna parrilla de la esquina, ese Ese puede es ser Luis. yo que me he tirado a la parrilla. Oye, ¿eso cuándo es? ¿Qué fecha es? Entiendo entiendo que tipito octubre, noviembre. En Yo me he octubre y perdido con la... noviembre en Mar del Plata se estrena y nosotros esperamos, porque como les dije al comienzo del programa, tuve el privilegio de ver esta preciosa película Borges and Me,
en que actúa Luis Ñeco como Borges. Esperemos que esto sea estrenado pronto aquí en Chile. Muchas gracias, Luis, por esta conversación, y te despido ahí con envidia por ese lugar maravilloso que tienes como fondo, el Dom, que es real, no está creado por la inteligencia artificial, eso ni mucho menos. No tiene tan mal gusto, Luis, de hacerme eso. Vamos a terminar escuchando un pedacito de esa escena maravillosa cuando va Borges con el joven Jay Parini en el auto iniciando el viaje y le dice que él es Quijote y él es Sancho. Lo vamos a escuchar Qué buena. y con eso nos vamos a ir a una pausa. Tenemos más jardín en unos minutos más. Muchas gracias, Luis, te mando un gran abrazo. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde en este pequeño jardín del fin del mundo. Hoy día es miércoles 26 de agosto y quiero recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. En 2 días más, 28 de agosto, celebramos y recordamos el nacimiento de un hombre universal, un coloso de la literatura alemana. En el bloque anterior hablábamos de Borges, otro coloso de la lengua española. Bueno, ahora vamos de coloso en coloso, vamos a este coloso gigante, pero más antiguo que Borges, Goethe, quien naciera en Frankfurt el 28 de agosto de 1749, fallecería posteriormente en Weimar en 1832. ¿Qué decir de Goethe? Imagínense. Exploró e indagó en disciplinas y ámbitos tan distintos como la poesía, las ciencias naturales, la novela, la naturaleza de la luz, la teoría de los colores, en fin, anatomía comparada, botánica, geología, política, su papel político. Es este tipo de escritor que es infrecuente encontrar hoy día, que era capaz de conciliar todas esas dimensiones aparentemente tan distintas y separadas. Y es una lástima que hoy día, bueno, sobre todo en estos páramos de la lectura, se lea tan poco a Goethe. No sé dónde se lea, que se relea a Goethe. Desde luego uno piensa en Goethe y piensa en el libro Werther, probablemente el libro más popular en sentido masivo, un libro que se leía mucho antes, un libro que tiene que ver con un cierto romanticismo que después Goethe abandonó. Pero desde luego está el Fausto, una obra colosal, ¿no? Tremenda, impresionante. Y está el Goethe poeta, del que se conoce poco en estos lares. Bueno, por eso mismo decidí invitar al jardín, ya ha caminado conmigo antes, es un viejo habitué de estas conversaciones, un hombre que además de ser un humanista, que ha logrado también conciliar dimensiones distintas como son la de la ciencia en la psiquiatría y la de su pasión por la filosofía, por la poesía. Es traductor, tal vez el mejor traductor en español de la poesía de Rainer Maria Rilke, que hemos hablado antes acá en el jardín sobre eso. Quiero agradecer a Otto Dörr, quien además sacó hace poco un libro, Psiquiatría y Cultura, artículos y ensayos encogidos, de la editorial de la Universidad Diego Portales, donde hay 2 artículos sobre las distintas dimensiones de Goethe, una más poética y una más de ciencia. Querido Otto, qué gusto de tenerte de nuevo aquí en este jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Tú sabes que para mí es un agrado siempre conversar contigo en cualquier contexto. Sí, pues, y cuando es un contexto así donde puede llegar a más gente, más interesante aún. Sí, pues soy una especie de puente para que tu espíritu se transmita a través mío hacia el público. Al revés, yo creo que yo soy el puente para que tu espíritu y el de Goethe en este caso se transmita. Efectivamente con Otto hemos tenido muchas conversaciones preciosas en distintos lugares, conversaciones más privadas en su casa, de repente escuchando a sus nietos tocar el piano, ¿no? Y ahí las tertulias son extraordinarias. Esa habría que grabarlas alguna vez. Pero también hemos conversado en La Belleza de Pensar, en programa de televisión, hemos conversado en Desde el Jardín, y también en el podcast, si no me equivoco, Tu Hipócrita Lector. Vamos a hablar de Goethe. A ver, ¿por dónde partirías tú, digamos, tal vez de algunos rasgos biográficos que sean interesantes de compartir? ¿Quién fue él como persona? ¿Cuáles serían los rasgos biográficos más importantes que tú señalarías de Goethe, Otto? Mira, lo más importante es que su padre era un hombre extraordinariamente culto.
Era un abogado famoso, pero lo que le interesaba era la literatura, era el mundo clásico. Tenía una biblioteca enorme. Y él era un hombre de origen muy modesto. Era hijo de un sastre de Estrasburgo, de Alsacia. Y sin embargo tenía una inteligencia portentosa. Y él fue un modelo y estimuló a este niño para que fuera un lector desde los 3, 4 años. Su madre, en cambio, era hija de un miembro de la alta burguesía. Frankfurt era una ciudad libre. Hay que entender que Alemania tiene un sistema muy particular de gobierno durante muchos años. Era muy feudal, había principados, condados, ducados, pero había algunas ciudades que eran libres, que eran democráticas, ¿no? Hamburgo, por ejemplo, Leipzig también, y Frankfurt. Entonces, esas ciudades se regían por un consejo, y el padre de la mamá había sido presidente de este consejo. Entonces tenía por un lado la beta más, digamos, humilde por el lado del padre, pero al mismo tiempo extraordinariamente culto, inteligente, que sabía varios idiomas, y por otro lado la beta fina de la madre y tradicional, ¿no? Es un personaje que llegó a ser tan popular y tan conocido en su tiempo que se cuenta que hasta Napoleón, que iba pasando cerca de ahí, no sé dónde, ahí tú lo contarás, manifestó la intención de ir a conversar con él. Imagínate lo que habría sido esa cumbre, ese encuentro entre Napoleón y Goethe. Claro, mira, en 2 oportunidades, bueno, él se hizo muy famoso muy joven. Bueno, estudió Derecho en Leipzig y después hizo un doctorado en Estrasburgo. Y ahí después vine a trabajar a Frankfurt, y Frankfurt no había trabajo, entonces lo mandó el papá a Wetzlar, que es un pueblo chico, a trabajar en el juzgado. Y ahí él conoció a una familia de la nobleza, donde estaba Charlotte, y se enamoró perdidamente de Charlotte, que estaba de novia con un diplomático. Y era un compromiso que no era fácil de deshacer, porque era el futuro de la familia, porque la madre había muerto y ella tenía que hacerse cargo de los hermanos, etc. Y ahí se produce un triángulo sumamente dramático, porque él se hace amigo de ambos, del novio y de ella. Pero poco a poco empieza a surgir un amor entre los dos, y él en el último momento se arranca, ¿no? Como se arrancó muchas veces de compromiso con mujeres. De hecho, se casó recién a los 55 años. Les tenía miedo, les tenía respeto. Miedo al compromiso con las mujeres. Fíjate. Tuvo muchos amores, fue muy enamorado, pero siempre en el momento final se arrancaba. Bueno, y a raíz de esa experiencia, escribió él, muy joven, tendría 25, 26 años, publicó este libro que fue una revolución. Total, pues. Total. El Werther. El Werther. Se produjo. ¿Qué cuenta el Werther para quien no lo ha leído y para que lo lea? Yo creo que es un libro que todavía se lee muy bien. ¿Qué cuenta el Werther? Mira, cuenta esta historia de este triángulo y de este amor encendido que siente Goethe por ella y que no tenía solución, entonces termina suicidándose el joven. Pero fue tal lo que encendió las pasiones, fue prácticamente el comienzo del romanticismo, que vino una ola de suicidios en gente joven, hasta el punto que la religión protestante luterana lo prohibió el libro. Los católicos se han sido más abiertos. Y ahí te iba a preguntar, y ahí Goethe en algún momento como que arranca un poco el romanticismo también, o se aleja, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a Goethe con el romanticismo? No, eso es posterior. ¿Ya? Él nunca dejó de ser un romántico, ¿Era un clásico y romántico, sí, o era esencialmente romántico? Esencialmente, bueno, clásico romántico. Él venía del siglo, imagínate que nació en 49, o sea, en el año 1800 tenía 51 años. O sea, él venía del siglo de las luces francés, ¿no? Y su posición también frente a la religión, era un hombre que creía en Dios, pero no era un devoto, tenía toda la influencia del racionalismo francés. Pero él prácticamente creó el romanticismo y lo estimuló, y la cantidad de discípulos que tuvo fueron los que después
se transformaron en este tremendo movimiento que fue el romanticismo alemán, uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la humanidad, según dicen algunos historiadores, junto con el siglo Ahí hay un V libro de Pericles. Andrea Wolf que salió hace poquito que divulgó un poco más ese periodo. Para que quiera entrar en ese libro es interesante. Fascinante. Habla de Novalis, ya habla de Schlegel, de todos estos personajes. Todos personajes de este filósofo, de Hegel, Schelling y Fichte. Todos coincidieron en Jena. Y Jena era una universidad que dependía de Weimar, que estaba el Principado, y Goethe era el ministro de Cultura en Weimar. Y entonces él estaba a cargo de todas estas universidades, de todo esto. Entonces visitaba las universidades y ahí se empezó a interesar en las ciencias naturales. Y ahí aparece la segunda dimensión. Vamos a volver después al escritor porque quiero que le demos una pasadita al Fausto. El interés de Goethe por la luz, su famosa teoría de los colores, e incluso el que se haya adelantado a la teoría de la evolución, según tú lo señalas en tu artículo aquí en el libro Psiquiatría y Cultura, 50 años antes que Darwin. A ver, hablemos de ese Goethe científico, Otto. Mira, era un hombre con tantos intereses, tan observador además, tremendamente observador. Fíjate, cuando va a Italia, como a los 30 años, él pide permiso al príncipe o al gran duque para ir a Italia, porque un hombre alemán de esa época no podía sino ir a abrevarse. Y los alemanes siempre han sentido una fascinación por Italia, ¿no es cierto? Absolutamente. Todos, ¿no? Nietzsche, Hölderlin, todos. ¿Ah? Entonces se va a Italia por 2 años y medio. Recorrió Italia entera y escribió un libro magnífico que se llama Viaje por Italia. Uh-huh. Entonces, en ese viaje se encuentra con el arte. Era pintor también el de joven. Además era pintor, imagínate. Pero cuando vio el primer cuadro, Rafael dijo, no pintó más. Le fascinaba a Rafael, ¿eh? Claro, y todo el romanticismo, y todo el renacimiento, digamos. Pero yo ahora lo entiendo. Yo fíjate que no había visto la pintura de Rafael en el Vaticano, las acabo de ver. Sí, y son impresionantes. Impresionantes. ¿Ah? Absolutamente. Cuando uno los ve en el original, se te viene Rafael, ¿no? Con sus colores, con todo. Toda su grandeza. ¿Ah? Ya, bueno, y Goethe tuvo esa fascinación por Rafael, deja la pintura y ya. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuáles son los aportes de Goethe del ámbito científico? Mira, son varios. Bueno, pero déjame contar. Primero, entonces, vuelve después a Alemania y está ministro de Cultura y tiene que ir a la Universidad de Jena y ahí se hace amigo y se interesa y va. Se mete a estudiar anatomía, biología, mineralogía, geología, todas las materias. Y en muchas de ellas hizo observaciones geniales. Bueno, hay un paréntesis, perdón, que hoy día hay todo un debate entre la ciencia y las humanidades, ¿no es cierto? Como si subieran. En ese tiempo lográbamos encontrar muchas figuras humanistas que tenían un vasto conocimiento científico, ¿no? Y al revés. Entonces, estaban más integradas, esta separación fatal entre ciencia y humanidades, ¿no? Faltoso. Muy mala para la humanidad y muy mala para la ciencia también. También, absolutamente. ¿No? Entonces, él fue el ejemplo máximo de esta unión entre la máxima humanidad, porque era un hombre con un lenguaje. Él revolucionó el idioma, creó un nuevo alemán. ¿Qué alemán creó él? ¿Qué fue lo que revolucionó? En todo. Imagínate que manejaba 80.000 palabras, hombre. Y un intelectual alemán te maneja 10.000. Y un obrero alemán maneja 3.000. 80.000 palabras. Y un chileno maneja 400 palabras. Si es que. Sí. Ya. Entonces, imagínate, el tipo creó palabras, creó expresiones, creó un mundo. Se dice que las grandes etapas del idioma alemán son Walter von der Vogelweide, este poeta que puso el idioma hablado en el latín como gramática. Después viene la gran traducción de Lutero de la Biblia, que parece que es una obra monumental. Y tercero, Goethe, y cuarto sería Heidegger, que es la nueva revolución del lenguaje. Pero Goethe, mira, es imposible, como yo lo digo en la introducción de mi libro, vivir en Alemania un tiempo que no sea una visita turística, ¿no es cierto? Vivir allá cualquier cantidad, 1, 2, 10 años como vivo yo, y no caer bajo
la influencia de Goethe porque está en todas partes. No hay ninguna ciudad que no tenga una calle, o una plaza, o una estatua. Y no hay ninguna conversación inteligente en una cena, en una comida, que no aparezca un verso citado de él a propósito de algo, o que no aparezca una cita de lo que él pensaba, de lo que él le gustaba, ¿sí? Las comidas que le gustaban. Mira, Goethe es una presencia permanente, es como si fuera un santo. Es como un padre fundador de Alemania. Un padre fundador, Ajá. absolutamente. Oye, ya, ¿y el aporte a la ciencia? ¿En qué específicamente Goethe, bueno, la teoría de los colores, lo más conocido, pero también anatomía, botánica, a ver, señálanos un par de cosas que sean interesantes así de compartir. Mira, fundamentalmente en todo lo que es, mineralogía, botánica, lo más importante es el concepto evolutivo. Él desarrolla cómo evolucionaron las plantas, ¿no es cierto? Tiene un libro sobre eso, maravilloso. Maravilloso. Hay una edición que sacó, me parece que, no estoy seguro si Ciruela, la editorial Ciruela en España, o la editorial Atalanta, que dirige Jacobo Ciruela, que fue el antiguo editor, donde está este libro de las plantas de Goethe, que es una maravilla. Una maravilla. Después, fíjate que cuando él va a Italia, en el primer viaje, pasa por el Brennero, que es un paso por los Alpes, ¿no es cierto? Y de repente observó un par de conchitas ahí. Entonces dijo, la Tierra evolucionó, y esto fue antes mar. ¿Ves tú? Qué increíble. Esa concepción de la geología de la Tierra como un ente vivo que ha ido creciendo y cambiando. Esa es una idea de él también. Bueno, pero ya cuando empieza a estudiar, le interesó el tema de la luz, ¿no? Y este tema fue su tema hasta que murió. Dicen que cuando muere muy anciano, para la época de los 83 años, él le dice a su secretario, luz. Tener una relación especial con la luz, ¿no? Claro. Bueno. Estamos recordando el nacimiento de este coloso, este hombre universal, de espíritu enciclopédico en el sentido más amplio de la palabra, que recoge lo mejor del espíritu de la ilustración, pero un romántico cabal, como dijo Otto Dörr, quien naciera un 28 de agosto en Frankfurt en 1749, Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Ya. Quiero ir, porque no se nos va a comer el tiempo, quiero volver a la literatura un ratito. Ya. Y quiero irme con esta otra obra, a lo mejor tú puedes señalarme otra, que es El Fausto de Goethe. Ya. Hay varios Faustos, hay un Fausto también de Thomas Mann en el siglo XX, hay un Fausto anterior, pero está el Fausto de Goethe, que es el más importante como arquetipo. A ver, hablemos un poco de ese libro. ¿Qué crees tú que sea interesante de señalar? ¿Qué es lo que coloca Goethe en ese libro? ¿Qué temas? ¿Qué visiones del hombre, etcétera? El libro es una obra que fue construyendo toda su vida. Sabes que la terminó poco antes de morir y la empezó de joven, ¿no? Es un poco él mismo, ¿no? Él es el hombre sabio que sabe todo, que ha ambicionado todo, y le viene esta idea de el diablo lo tienta, de que puede tener la juventud eterna, ¿no es cierto?, si él se vende su alma, le vende su alma al diablo, ¿no? Entonces está todo el tema del hombre que quiere saber, el hombre sabio que quiere saberlo todo, que llega a vender su alma por el conocimiento. Entonces también es una crítica a eso también, ¿no? Y está todo el amor con Margarita, el egoísmo de él, la tragedia que significa el tema. Hay un tema que está metido en el Fausto que la gente no se percata mucho. Margarita es ejecutada al final, ¿no? Porque mata al niño recién nacido, ¿no? Bueno, esa experiencia la había vivido él personalmente en Leipzig y como alumno de Derecho, y después la vivió en Frankfurt, de mujeres que las pobrecitas habían tenido un niño sin querer y si no sabían qué hacer y lo mataban recién nacido. Bueno, este filicidio, este asesinato del hijo, terminó las dos veces, tanto en Leipzig y en Frankfurt. Participó el cuñado del marido de la hermana,
participó en ese juicio. Y eso lo impresionó muchísimo. Y aparece una y otra vez en su obra el tema del otro lado de la mujer. La mujer, por un lado, es todo, así termina el Fausto, el eterno femenino nos lleva hasta lo alto, es el último verso, ¿no? La mujer es todo, pero al mismo tiempo la mujer es de un poder tan terrible que puede significar la muerte. ¿Te fijas? Y quizás hasta qué punto eso no... Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Mira, hay un colega mío y alumno mío, fue en Alemania, y después le siguió un poco el paso en el sentido de dedicarse también a la literatura, y escribió una psicobiografía de Goethe que yo traduje al castellano, está traducida y publicada por La Portal, que no es una biografía política, ni literaria, ni científica, sino que los amores de él, partiendo por su hermana, a quien quiso mucho. Y en ese libro aparece la hipótesis, ¿no es cierto?, de que Goethe quedó aterrorizado porque murieron todos sus hermanos. Entonces quedó con una sensación rara frente a su madre, como que su madre no los había cuidado suficientemente, o que de alguna manera era responsable, sobre todo la muerte de un hermano a quien quería particularmente. Murió 4 o 5. Y después su hermana, bueno, murió ya de parto ella con su hermana. O sea que sufrió mucho. Y de hecho, en mi presentación que yo hago cuando lo hago en PowerPoint, esa presentación de Goethe como científico, pongo ese verso maravilloso: todo dieron los dioses a sus preferidos, todo, todas las alegrías, todos los dolores, todo. Y es un retrato de él, de alguna manera. Él fue un preferido de los dioses, dotado de todos los dones. De todos los dones. Y vivió la vida intensamente, con totalidad. Hay un verso que uno no puede olvidar del Fausto famoso, cuando él dice: detente, bello instante, ¿no es cierto? Aldous Huxley incluso va a hacer una novela que se llama El tiempo debe detenerse. Ese momento de detente, bello instante. El tema de Goethe con el tiempo, con la eternidad. Podríamos ir cerrando con eso. Nadie se había preocupado del tema de la temporalidad hasta Husserl, 100 años después. Y sin embargo, Goethe se adelanta. Y en el último verso de este maravilloso poema que te quería decir, que es el poema Legado, que podríamos leer algún pedacito y tú lo podrías leer después en alemán, para ir cerrando. Oye, es maravilloso cómo termina. Este poema se llama El Legado. Déjame leer el comienzo en español, traducido por ti, me imagino. Sí. Ningún ser puede desintegrarse hacia la nada, pues lo eterno vive y se prolonga en cada uno. Feliz, mantente entonces en el ser. Él es eterno, porque las leyes conservan los tesoros vivos con los cuales se alaja el universo. ¡Qué comienzo! ¡Wow! Ahí el tema del texto, después el tema de la verdad, después el tema de la conciencia, después el tema del empirismo, el observar la realidad ante todo, y por último el tema del tiempo. Pero mira cómo termina. Acércate un poquito al micrófono, Otto, por favor. Perdón. Goza con moderación lo pleno y lo bendito, y que la razón esté siempre y en todas partes a la mano, allí donde la vida se alegra de la vida, porque el pasado permanece, el futuro vivo se anticipa, y el momento es una eternidad. A ver, coméntalo. Qué tremendo este cierre. Es como un testamento de Goethe. Sí, absolutamente. ¿Qué queda ahí? ¿Cuál es la idea que tú rescatarías? Más potente para nosotros. Mira, el tiempo, ¿cómo lo define el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Decía San Agustín. Cuando me lo preguntan, no lo sé, y cuando no me lo preguntan, lo sé, ¿no es cierto? Así que te respondo con San Agustín nomás. Mira, no, porque ¿cuánto es el tiempo? Un minuto, un segundo. ¿Cuál es el presente? Nuestro presente, por inventa ahora. Ya se fue lo que conversamos, pero ahora. Y ahora ya se fue a sí mismo, ¿no? Entonces, él lo que hace es que dice que no existe. Lo único que existe es el presente. Y el presente anticipa permanentemente el futuro se anticipa, y estamos permanentemente reteniendo el pasado. Pero dice, el momento es una eternidad. Claro, absolutamente. El momento es una eternidad. El presente es una eternidad. Eso es lo único que existe realmente.
Mira, tú, para yo decir lo que estoy diciendo, tengo que saber yo lo que ya dije. Claro. O sea, retener el pasado. Y saber lo que voy a decir. Si no, no podría decir lo que estoy diciendo. O sea, cada presente es una permanente anticipación del futuro y una retención del pasado. Otto, ¿podrías regalarnos leer un fragmentito de este poema y nos vamos yendo con ese poema de Goethe leído en alemán, El legado, tan hermoso? No alcanzamos a hablar de la ciencia. No, no se hablamos un poquito. Sí, Pero se alcanza. Ya. El legado, leído por ni más ni menos que el mismo propio traductor, Otto Dörr, un fragmento de Goethe, recordando que este hombre universal, este poeta, este hombre de ciencia que fue Goethe, nació el 28 de agosto en Frankfurt en 1749. Muchas gracias, Otto, por habernos acompañado en el programa y nos vamos con un poemita de Goethe. Mira, voy a leer lo mismo que leí en castellano. La parte final. El final. Genieße mäßig Füll und Segen, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut, dann ist Vergangenheit beständig, das Künftige voraus lebendig und der Augenblick ist Ewigkeit. Goza con moderación lo pleno y lo bendito, y que la razón esté siempre y en todas partes a la mano, allí donde la vida se alegra de la vida, porque el pasado permanece, el futuro vivo se anticipa y el momento es una eternidad. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.